Hoy vamos a hablar con Javier Menéndez Flores, autor de Todos Nosotros, publicado por la editorial Planeta. Es un policíaco que me ha enamorado. Es un thriller intenso, crudo y violento que te sitúa a ras de suelo en plena investigación policial. Además cuenta con un contexto de lo más rico, la transición española. Yo no viví ese momento, pero vaya, imagino el cóctel que debía ser este país y la violencia que se vivía en el ambiente. Y todo eso lo sabe recoger muy bien el autor en estas páginas. Si os gusta la novela negra, no lo dudéis. Todos Nosotros es vuestra novela que tenéis que leer ya. Pero antes vamos a ver qué nos cuenta el autor. Bueno, se me ocurrió la idea de una historia en la que empiezan a desaparecer jóvenes, chicas, y en la que hay un investigador de policía, un inspector, que de alguna manera convierte ese caso en una misión de vida, ¿no? Es un inspector de policía joven, formado en una democracia que acababa de arrancar, y él es un enamorado de su trabajo, de su profesión, y es un policía de la nueva etapa que se abre, un policía con unos valores plenamente democráticos, ¿no? En contraste con su compañero, que es un policía que viene de la policía franquista. Y eso está muy bien reflejado en el libro, esa fricción entre los policías que estaban condenados a entenderse, aunque no se entendían tanto, en el seno policial, en el último tramo de la transición, que es donde se desarrolla la primera parte de mi novela, y en la que asistimos, pues eso, al choque de un mundo que muere o que ya está agonizando y un mundo que comienza, ¿no? Esa es una de las razones también por las que elegí esa época para la primera parte de mi novela. Primero porque me parece que los 80, en este caso sucede a finales del año 81, que es el inicio de la década, era un momento en el que estaban sucediendo muchas cosas en España y concretamente en Madrid, ¿no? Y me parecía que esa efervescencia social y cultural y política pues tiene mucho peso y ha sido muy poco tratada, y menos aún en el género negro, ¿no? En thrillers. Sí se ha escrito mucho ensayo de la transición, obviamente, ¿no? Pero no se ha escrito tanta novela, ni se ha hecho con ese rigor y con esa pulcritud de vivificar tanto las calles, los locales, la música, los políticos. Ha habido un exceso de celo por mi parte a la hora de hacer un caleidoscopio y una crónica social, si me apuras, de las dos últimas décadas del siglo XX. Y luego la segunda parte se desarrolla en el año 2002 y ahí se ve el contraste con esa primera parte para empezar en el seno policial, ¿no? Porque en la primera parte, y aparte de lo que te he dicho, de que yo elegí el 1981 porque estaban pasando muchas cosas y me pareció un momento interesante, también quería escribir una novela con aroma clásico. Y estamos hablando de un momento en el que no había teléfonos móviles, no había pruebas de ADN y no había cámaras de seguridad, y por lo tanto el trabajo de la policía era mucho más artesanal, y me parecía que eso podía ser infinitamente más atractivo para el lector, porque yo también soy lector del género. ¿Y cómo fue la documentación? Porque vaya, bueno, ya como periodista cultural, obviamente todo lo que son locales de música, grupos de música, pues me imagino que ya, vaya, el conocimiento lo tenías, ¿no? Pero en sí hay un montón de eso de que si las brigadas, que si las leyes, toda esta documentación, ¿cómo la llevaste a cabo? Eso ha sido un infierno. Es decir, yo a medida que empecé a construir la novela me di cuenta de lo que tenía entre manos y decidí tirarme a la piscina. Sabía que eso me iba a exigir un esfuerzo enorme, y de hecho así fue, porque la labor documental me ha llevado más de un año, ¿no? Y ha sido un trabajo ímprobo, tanto de documentación, porque he tenido acceso a documentos policiales, atestados, informes policiales, interrogatorios, y también, lógicamente, he hablado con inspectores de policía que trabajaron entonces en la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid. Y eso me ha permitido hablar con conocimiento de causa de cómo era entonces la policía. También había tratado eso en mi novela anterior, que escribí con Melchor Miralles, El hombre que no fui, que es una novela de no ficción basada en el crimen de los marqueses de Urquijo. Tuvimos acceso al sumario y entonces nos familiarizamos con un sumario de 7.000 páginas
y tuvimos acceso a esa documentación y sobre todo al sabor, ¿no?, de lo que era la investigación policial en aquel entonces. Y luego está el hecho de que yo soy madrileño, conozco muy bien la ciudad, aún así todos los sitios que describo los he revisitado porque quería ser muy pulcro a la hora de reflejar el lugar en el que se desarrollaba la acción, por dos razones: para que los que vivieron en aquellos años tuvieran la sensación de estar otra vez en ese lugar, como montarse en una máquina del tiempo, ¿no? Y los que no habían nacido, pues se llevaron una idea lo más aproximada de cómo era España y concretamente Madrid en aquellos años. Y lo consigues. Yo soy del 90 y la verdad es que todos los 80, claro, los conozco pues de mis padres, ¿no? Y de... Que bueno, la música de los 80, pues imagínate, en mi casa no sonaba otra cosa. Y la verdad es que lo consigues. Te sitúas, o sea, sitúas muy bien al lector a ras de suelo, ¿no? Acompañando a los personajes y eso es muy chulo, la verdad. ¿Y todo el proceso de escritura cómo fue? Todo el proceso creativo, desde que se te ocurre la idea hasta hoy que por fin pues lo tenemos aquí con nosotros. Bueno, yo siempre, antes de escribir un libro, hay dos cosas que tengo claras. Una es el título. Desde el principio sabía que iba a ser Todos nosotros. Me parecía que es un título conceptual. Muchos lectores han dicho, ¿qué significa eso, no? Y sin embargo, cuando terminas la novela lo entiendes perfectamente, ¿no? Yo voy dejando semillas a lo largo de la narración, que no es una narración breve, al contrario, estamos hablando de una novela de largo aliento, una novela extensa de más de 500 páginas, pero que creo que se lee muy bien, porque esa fue una de las primeras, uno de los primeros objetivos que me marqué, ¿no? Como te decía antes, yo soy un amante del género y yo no entiendo el leerte una novela negra o una novela policíaca y que lleves 200 páginas y no haya ocurrido nada, ¿no? A mí me gusta que haya rock and roll desde la primera página y que haya tempestades. Y en ese sentido yo creo que todos nosotros se cumplen, ¿no?, esas exigencias. Y lo de escribir, pues salvo el título y el final, que lo suelo tener siempre claro, me enfrento a la hoja en blanco sin tener nada claro más allá de esa idea inicial, de ese germen. Como te decía antes, una serie de chicas que desaparecen en una época concreta y un inspector de policía demócrata y de alguna manera un héroe romántico, de esas personas que tienen la desgracia quizá de soportar el peso de la humanidad sobre los hombros, porque aunque él no lo quiera, tiene que resolver ese caso, se convierte en una misión de vida, como te decía antes, y eso, con esos elementos y con esa idea de mostrar una España de contrarios, la luz, la oscuridad, el bien, el mal, el momento histórico en el que estaba el antiguo régimen y el régimen que empezaba, la ferocidad de aquellos años de la policía franquista y sin embargo los modos ya distintos, plenamente democráticos de los policías que se estaban formando, ya nacida la democracia. Todos esos contrastes, esos contrarios, es lo que sí que tenía claro que quería que estuvieran en la novela. Pero más allá de eso ha sido lanzarme al océano y ponerme a nadar. ¿Y la creación de personajes, cómo la haces? Porque algo que me ha gustado mucho y que no encuentro en muchas novelas es que todos los personajes hablan como hablan los personajes, entiéndeme, ¿sabes? Que no hablan igual, no sientes... Cada uno tiene su propia voz, ¿no? Los diálogos exacto, no son una continuación de la narración. exacto, y eso no siempre pasa, la verdad, y es un gozo porque realmente, ya solo por cómo habla, por ejemplo, el amigo, ¿no? El policía franquista que acompaña a nuestro protagonista, Pincel, nada más en su presentación de personaje ya sabes cómo es, solo por cómo habla, por cómo pide el Sí, Roberto cigarrillo. Guzmán, ¿no? O el subcomisario, Carranza, ¿no? Solo por cómo pide el cigarrillo y por cómo el subcomisario se lo da y demás. Es que ya sabes perfectamente cómo son, ¿no? Ambos dos personajes secundarios y eso es muy grande. Sí, para mí era muy importante eso. Lo que dices para mí es crucial cuando leo una novela. A mí me desagrada enormemente cuando estoy leyendo una novela y todos los personajes tienen la misma voz, porque es que eso no es real, ¿no? Es, como te decía, una prolongación de la narración, de la prosa. Los personajes tienen que ser completamente únicos, porque todas las personas lo somos, ¿no? Y si te das cuenta, pues los interrogados, los sospechosos, son gente de los bajos fondos y tienen una manera de hablar muy característica.
los policías, como tú bien has dicho, no habla igual Roberto Guzmán que Diego Álamo, que es el protagonista, ¿no? La novia de Diego, que es una chica que estudia Derecho y que es de buena familia, hija de un reputado abogado, pues tiene otra manera de expresarse, ¿no? Y ese oído que yo he ido desarrollando al cabo de los 25 años que llevo desarrollando el oficio de periodista y en el que he realizado muchísimas entrevistas, pues evidentemente yo creo que eso se ha quedado ahí, ¿no? Y también lo he estudiado, es decir, en la novela quería que eso se notara y me alegra profundamente que a ti te haya pasado, ¿no? Que lo hayas vivido, porque yo quería que los personajes fueran de carne y hueso. Si hubiese sido una novela más corta, de 200 páginas, que a lo mejor no te permite familiarizar con el personaje porque te falta recorrido, pues habría sido más descuidado. Pero una novela que te va a acompañar durante tanto tiempo o no, depende de lo que te exija el ritmo de la lectura y de las ganas que tengas, pero es una novela de más de 500 páginas, entendí que los personajes tenían que ser muy consistentes y para que fueran consistentes tenían que ser creíbles y por lo tanto tener su personalidad y sus características únicas. Y tú como autor, ¿cómo has trabajado el suspense de la novela? Porque hay muchas novelas policíacas que realmente tienen una trama policíaca, ¿no? Pero no consiguen intrigar. Entonces, ¿cómo tú como autor, como narrador, has trabajado todo el suspense, toda la intriga? Pues mira, el que exista un misterio en una novela, en un thriller, no es una condición indispensable. El otro día lo explicaba en una entrevista. De hecho, hay muchos thrillers y muchas novelas policíacas que carecen de misterio alguno, ¿no? Sin embargo, para mí es importante. Me pasa con las novelas de terror, pero incluso yo, esta es mi cuarta novela, 3 de ellas son de género negro, policíacas. La primera no, era una historia de amor urbano. Y esa novela también tenía un misterio. Es decir, es un elemento que a mí como lector me gusta que me sorprenda el autor. Y eso ha sido muy difícil, siempre lo es, porque conseguir que encajen todas las piezas y que el lector diga, coño, esto yo no me lo esperaba para nada, me ha sorprendido, ¿no? Pues no es fácil. Eso te exige comerte mucho el coco, pensar mucho en la trama, hilar, descartar cosas y bueno, pues es algo trabajado porque tiene que estar, es un engranaje que tiene que encajar perfectamente, como el mecanismo de un reloj suizo, ¿no? Y esa ha sido un poco mi intención, por lo que te decía, porque yo como, antes que escritor, y creo que eso le pasa a cualquier escritor, soy lector, ¿no? Creo que, de hecho, la única manera de convertirse en escritor es leyendo mucho, ¿no? Es la única escuela, la única universidad que tiene un escritor. Y a mí, desde luego, lo que me gusta de las novelas en general, no solo las de este género, es que tengan sorpresas y que tengan un misterio. Que se puede dar, como te digo, en una novela de corte histórico, y de hecho se da, o incluso en una novela literaria, ¿por qué no? En la que de pronto suceda algo que te descoloque. Me parece que eso, ese sobresalto que se lleva en un momento dado el lector, es bueno. Y para conocerte un poco mejor, ¿cómo ves el arco de personaje de Javier? El Javier que presentó su primer libro hace muchos años, porque además tienes una trayectoria con muchos libros, y el Javier que ahora nos presenta a todos nosotros. Bueno, eso te lo tendrían que contestar los que me conocen, ¿no? ¿Tú quieres que haga un autorretrato express? Pues no sé, yo creo que en esencia supongo que todos somos los mismos, ¿no? Soy 20 años o 20 y tantos años más viejo o mayor, si quieres, que cuando publiqué mi primer libro. Tengo más experiencia, tengo más oficio, escribo mejor, como es natural, porque igual que cualquier profesional que desarrolla una profesión, pues evidentemente el trabajo continuado y los años de experiencia son un grado, ¿no? Pero en esta novela no solo me he dejado llevar por el oficio, le he puesto alma, le he puesto emoción. De hecho, es una novela también de emociones, porque si bien los personajes, el mal, por así decirlo, es muy nítido y es inequívoco en la novela y hay momentos muy duros y crueles, en contraposición, y volviendo a lo que te decía antes de la idea de los contrarios en la novela, está la ternura, está el amor,
en la relación que mantiene, por ejemplo, Diego con Mónica, o incluso en la resiliencia de las víctimas, y luego hay esperanza. Es decir, es una lucha entre la luz y la oscuridad, la lucha que viene desde el principio de los tiempos, ¿no? Y ¿cómo es Javier Menéndez? Pues Javier Menéndez es lo que te digo, es una persona que como Diego Álamo, en eso sí tenemos algo en común, aunque yo he tratado de esconderme lo más posible en esta novela, pero es una persona que ama su trabajo, que no entrega un libro si no considera que es el mejor libro que podía haber escrito, y que trata de ser, y no me gusta hablar de mí en tercera persona, ¿no? Que trato de ser lo más honrado posible cuando desarrollo mi trabajo, porque creo que a los lectores hay que tratarles con el respeto que exige poner un libro en una mesa de novedades, ¿no? Yo creo que los lectores son inteligentes y merecen el respeto de los autores. ¿Y qué hábitos tienes como escritor? ¿Eres de los que se obligan cada día un horario en la mesa o por inspiración? ¿Cómo funcionas? Bueno, durante muchos años yo he sido un ave nocturna y he escrito de noche fundamentalmente, porque además es verdad que la noche tiene una atmósfera de tranquilidad que ayuda mucho más a escribir o a realizar cualquier otra actividad artística, ¿no? O incluso una actividad de oficina. Si una persona pudiera hacer el trabajo de noche en su casa sin que suene el telefonillo, sin que le llamen al móvil, pues sin que suene el ruido de una obra, pues es una maravilla, ¿no? Pero bueno, por circunstancias he ido modificando eso y ahora tengo un horario más no tanto de vampiro, ¿no? Sino de ser humano. Y sí, me organizo bien, trabajo por las mañanas y por las tardes y escribo con normalidad, tratando pues de desconectar, no consultar los correos electrónicos o el móvil. Es decir, hay un momento del día que tengo que ser escrupuloso, porque si no es que es muy difícil arrancar y centrarte. ¿Y cuáles son tus referencias? ¿Quiénes sientes que son tus padres y tus madres en tu carrera? Literarios. Pues yo creo que un poco de todo. Es decir, yo empecé leyendo cómic cuando era muy pequeño, que es como creo que deben empezar los niños, con tebeos y con cómics. Mi padre además era un gran coleccionista, sigue siéndolo, pero bueno, ya los tiene más dejados, pero era un gran coleccionista de cómic y a mí me llevaba al rastro a comprar tebeos y cómics cuando era pequeño. Luego ya empecé con literatura juvenil, porque creo que en los planes de estudios que de pronto un niño que no tiene afición por la lectura le obliguen a leer determinados títulos de novela decimonónica, a mí me parece que es una tortura china. Yo creo que a los niños habría que exigirles que leyeran a Harry Potter, por ejemplo, ¿no? O El Señor de los Anillos. Creo que de esa manera se ganarían lectores. Y si tú empiezas por ahí y te aficionas a la literatura, vas a acabar leyendo a García Márquez, a Vargas Llosa, a Borges, a Faulkner, no sé, a Dostoyevsky. Es decir, vas a subir peldaños, ¿no? Y en ese sentido, pues yo he tenido un aprendizaje, como te digo, escalonado. Pasé, como te digo, de los tebeos y los cómics a la literatura juvenil y luego ya empecé a leer libros de aventuras y luego cada vez literatura más enjundiosa. Lo que más tengo en casa son libros de poesía y de novela negra. Y tengo mucho libro en casa. Y tengo ensayos, lógicamente, y tengo libros de cine, de música, y luego tengo otro tipo de novela, pero es lo que más me interesa, la novela policíaca y la poesía. Soy un gran lector de poesía. Porque creo que además quizá eso se está perdiendo. Parece que los autores de novela negra solo cuidan la historia que cuentan, que por supuesto es fundamental, pero para mí la forma es crucial. Es decir, los libros tienen que estar bien escritos, o por lo menos el autor tener esa voluntad de estilo, ¿no? Y esa vocación de querer escribir bien. Y desde luego yo es algo que he tenido siempre muy marcado, pero tanto cuando he ejercido el periodismo como la literatura, ¿no? Siempre trato de escribir lo mejor posible. Y ahora que has comentado un poco lo de la literatura negra, a mí a veces me pasa como aficionado que cuando hablas de que te encanta la novela negra, a veces parece como si fuese una subcultura dentro de la literatura. Entonces, tú como autor de novela negra, ¿sientes esta como división B de la literatura?
Yo no la siento, pero como vivimos en un mundo de etiquetas, es inevitable que me refiera a mi novela como una novela negra o como una novela policíaca o criminal, ¿no? Ante todo es una novela, porque las novelas son novelas y luego la temática pues es otra historia. Pero a mí lo que no me gusta es que la literatura sea entendida por una élite exquisita, como que ellos son los que tienen el tarro de las esencias y ellos son los que te dicen qué libros sí son alta cultura y qué otros libros pertenecen a un subgénero, ¿no? O a subcultura o subliteratura. Yo no creo en eso. Yo lo que creo, y con esto entronco con lo que te he contestado antes, creo en los libros que están bien hechos o bien escritos y los que están mal hechos o mal escritos. Es decir, creo que la línea que demarca los géneros no existe, pero sí la que demarca y la que separa la literatura que está hecha con una intención de hacer un buen trabajo literario y la que está hecha de forma descuidada y grosera, ¿no? Yo creo que los únicos géneros, como te digo, es la buena y la mala literatura. Y parece que es que la novela negra a muchos autores se les está perdonando la vida. Bueno, sí, pero es que escribe novela negra. Ojo, es que hay enormes autores de novela negra a lo largo de la historia. Maravillosos escritores. Entonces, yo creo que eso cada vez se tiende a eliminarse, ¿no? Aún, como te digo, queda pues un grupúsculo, una élite que sigue considerando esta novela como un género menor. Yo, desde luego, no lo considero así. Y tal y como te he comentado antes de empezar a grabar, creo que tu novela es muy cinematográfica y fácilmente la puedes imaginar pues como una miniserie, ¿no? O como una película, pero digo miniserie pues por tener también más espacio, ¿no? Pues para poder explorar todas estas escenas tan grandiosas que hay en la novela. ¿Cuánto bebe tu estilo del cine? Porque, por ejemplo, hace poco veía una conferencia de Santiago Posteguillo, ¿no? Y lo decía, ¿no? Que llega un momento en el que la literatura empezó a mirar más el cine que el cine a la literatura. Entonces, ¿cuánto bebe todos nosotros del cine? Bueno, yo soy un amante del cine también, me gusta muchísimo. Y también he visto muchas películas, muchos thrillers, mucha película policíaca desde niño, ¿no? Yo creo que las novelas de este género, y perdón por volver a citar lo de la etiqueta, ¿no? Pero es verdad que es la única manera de que el lector sepa a lo que se enfrenta, ¿no? Me parece que la acción tiene que ser trepidante, ¿no? Y en ese sentido el cine lo es. Y yo creo que se puede conseguir un tono intermedio entre la literatura y el cine. Es decir, hay escenas de acción que cuanto más visuales sean, más logradas estarán, ¿no? Porque tú no puedes narrar un pasaje de una persecución, por ejemplo, o de una pelea, y que esté ralentizado, porque entonces pierde su efecto. Y en ese sentido, yo creo que el escritor tiene que saber muy bien cuándo activa esa parte y cuándo está obligado a utilizar un lenguaje más visual y más cinematográfico. Pero dentro de esa misma novela luego puede haber pasajes que sean estrictamente literarios. Entonces yo creo que no son dos cosas que estén reñidas, sino al contrario, que las dos alimentan al escritor. Y que qué bueno que así sea, ¿no? No hay que tener remilgos en ese sentido. Pero desde luego, imagínate una película de terror, ¿cómo funciona? Pues con sustos, con sobresaltos, con sorpresas. Eso en la literatura también hay que tenerlo en cuenta, porque vale exactamente igual. De hecho, es que es indispensable. Claro, totalmente. ¿Y qué consejos podrías dar a los nuevos autores? A mí no me gusta dar consejos porque no me considero un maestro. Yo lo único que puedo decir es que como la literatura me ha gustado mucho y he tenido claro que quería escribir, lo que he hecho es escribir sin más, leer mucho y tratar de ser muy, muy honesto a la hora de desarrollar mi trabajo. Entonces, lo único que le puedo decir a alguien que de verdad se quiera dedicar a esto, pero se quiera dedicar de verdad, no de una manera diletante y como un pasatiempo de fin de semana, es que lea muchísimo, que lea de todo, que sea omnívoro como lector
que no sea ni vegetariano ni carnívoro, es decir, todo tiene cabida y todo alimenta. Y no hay ni un solo libro del que no extraigas nada bueno. Eso lo tengo. Todos, es verdad, y me molesta recurrir a un tópico, pero es que todos los libros tienen algo que te aporta. Y en ese sentido, no sé, hay que leerse hasta los pies de foto de las revistas, ¿no? Y yo lo que le diría es eso, que lea mucho y que luego que trate de encontrar su propia voz. Y la única manera es leyendo mucho y destilando cada vez más ese equipaje de lecturas, ¿no? Porque todos los lectores, cuando empezamos a escribir, nos parecemos a algunos autores que nos gustan, ¿no? Y nos vamos curando de eso con los años, a medida que vamos escribiendo, ¿no? Es la única manera, pero no eres consciente de ello. Tú escribes, pasan los años y al final, si has conseguido tener tu propia voz, pues ahí has vencido ese equipaje de los autores que tenías sobre la cabeza, ¿no? Y que de alguna manera te estaban aplastando. ¿Qué técnicas tienes para vencer el bloqueo? Pues mira, de pronto estoy escribiendo un capítulo y no encuentro aquello que necesito, ¿no? Y le doy vueltas y más vueltas y me doy cuenta de que no voy a ser capaz. Entonces en ese momento lo dejo. Porque sé que en ese momento no voy a obtener la respuesta. Y sin embargo, al día siguiente o a los 2 días aparece. Porque mi cabeza no está dejando de trabajar en eso. Tú sabes que se ha producido una fuga y lo que has hecho es hacer una reparación de urgencia. Has puesto una venda o una tirita, pero sabes que sigue habiendo una hemorragia, ¿no? Y para mí hay momentos relajantes como son salir a correr o a caminar que me ayudan a pensar, además lo hago sin música, y otro es en la ducha. Parece una tontería, pero a mí la ducha me relaja y me ayuda a pensar. Y en la ducha me han venido muchas ideas que he echado a faltar un día antes o 2 días antes cuando estaba escribiendo. Pero no hay que desesperar porque por propia experiencia, te lo digo con conocimiento de causa, cuando me he encontrado en ese callejón sin salida, he dicho lo mejor es dejarlo y luego lo he encontrado esa solución, he encontrado el camino. Pero porque, como te digo, tu cabeza no deja de pensar aún inconscientemente, ¿no? Y esta novela, Todos nosotros, se ha publicado pues en plena, en fin, el contexto que ya sabemos, ¿no? ¿Cómo está siendo la distribución del libro en el sentido de no hay firmas de libros o habrán pero muy controladas? ¿Cómo va a ser? No, firmas de libro no. Lo que estamos haciendo es adaptarnos a los cambios y hacer de la necesidad virtud. Pero los escritores, además, creo que no deberíamos quejarnos, porque dentro del sector cultural somos los que mejor parados hemos salido, puesto que nuestros libros se pueden comprar online, ¿no? Y se puede ir todavía a una librería y comprar tu libro. Pero si yo fuera músico o fuera actor, estaría muy preocupado, porque eso ya es otra historia, ¿no? Pero no, firmas no estamos haciendo y, por ejemplo, la presentación del libro, pues tuve que hacerla como estoy hablando contigo ahora. Fue a través de Instagram, ¿no? Para mí esto es un lenguaje completamente nuevo, pero no pasa nada. Pues te pones este traje y tiras para adelante. Yo creo que el único inconveniente, por así decirlo, es que el confinamiento hizo que se produjera un atasco en cuanto a los títulos que tenían que haber salido en fechas anteriores, ¿no? Y eso ha hecho que después del verano ha habido un aluvión de novedades impresionante, ¿no? Y eso me lo han comentado muchos periodistas culturales y libreros que no recordaban un momento como este en el que hubiera tantas novedades, ¿no? Tal cantidad de títulos. Y eso de alguna manera no deja de ser una competencia, ¿no? Entre unos autores y otros. Y desde luego pues hay una serie de estrellas que están ahí y que brillan con más intensidad y que sabes que van a acaparar casi todas las miradas, pero tú tienes que trabajar para que tu libro, que lo has entregado y crees en él, pues se abra camino. Yo y cualquier otro autor que no es una primadona. Yo estoy muy contento de mi novela, de Todos nosotros, y la voy a defender y la estoy defendiendo con todas las armas que tengo, ¿no? Hombre, es que es un novelón. La verdad es que es un novelón, Javier. Muchas gracias. Una pregunta, porque hay una escena
que bueno, espero no estar haciendo ningún spoiler para las espectadoras y espectadores, pero hay una escena de tortura en una comisaría de policía. Ujú. ¿Te has encontrado alguna crítica después de publicar el libro que te hayan dicho, hombre, aquí estás exagerando, esto no pasaba, o ¿sabes este blanqueo que a veces igual vivimos, por desgracia? No, no me la he encontrado y además no tendría cabida, puesto que eso sucedía. Ujú. Eso está muy bien documentado. En los años 80 hubo una mafia policial en España, concretamente en Madrid, aunque también la hubo en Cantabria y en Bilbao, pero en Madrid hubo una y hubo inspectores de policía con muchas distinciones que fueron encarcelados, ¿no? Y que colaboraban con atracadores y luego pues se repartían el botín, ¿no? Ujú. Y en los calabozos de la antigua, de lo que es ahora el edificio de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, en la Dirección General de Seguridad, en la DGS, pues en esos calabozos mucha gente ha estado y lo ha pasado muy mal. Y en las dependencias, en esas habitaciones, pues no se respetaban los derechos fundamentales, ¿no? En muchas ocasiones. No todos los policías eran así, ojo. Había policías que eran demócratas y que tenían otra manera de entender su trabajo, pero había también auténticas bestias, ¿no? Y esto es algo que la gente que ha tenido la desgracia de pasar por esas dependencias y ha estado en manos de algunos policías, pues te lo puede decir, ¿no? Eso no lo puede negar nadie. No, además, creo que también es bonito, ¿no? Ver el proceso, ¿no? Porque después justo cuando hay la elipsis en mitad del libro, que explicas los dos casos súper importantes de corrupción policial, ¿no? Y también yo creo que es bonito y es sanador con la historia de un país, ¿no? Al final ves la profesionalización de la policía y cómo pues realmente ya no son gente muy preparada hoy en día, en los años Así es. 2000, que es cuando transcurre la segunda parte del libro. O sea que es bonito también. Tienen psicología, además, respetan los derechos de los detenidos. Claro. Los interrogatorios son absolutamente blancos, nunca se les va a escapar la mano, ni van a insultar al detenido. De hecho, los interrogatorios se producen con un abogado delante. Ha cambiado por completo, ¿no? Es que no tienen nada que ver, son dos mundos. Y el estudio de la evolución de la policía desde los años del franquismo hasta la segunda parte de mi novela, no es hasta la actualidad, pero me da igual, es hasta el año 2002, que era muy parecido a como es ahora. Y eso se evidencia en la novela de manera clara, ¿no? Ahí hay un estudio de la evolución del cuerpo de la policía que me ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y lo que he querido, tú has hablado de dos casos célebres, pues uno de ellos fue el caso Nani, porque tengo que decir que si bien toda la trama criminal de la novela es pura ficción y ha salido de mi imaginación, el contexto social, histórico, político en el que se desarrolla es real, es fidedigno, ¿no? Y todos los casos de los que hablo sucedieron realmente. Y la verdad es que te das cuenta de que hoy por hoy pues la policía no tiene nada que ver con la policía de hace 40 años, ¿no? Es que son la noche y el día. Por suerte, menos Por mal. suerte. ¿Tuviste tentación al estar en un contexto, sobre todo en los años 80, ¿no? Con el franquismo aún, pues, con los últimos cohetazos, ¿tuviste la tentación de ir más allá en el contexto? ¿De igual introducir alguna crítica un poco más fuerte? ¿O te has moderado? ¿Cómo ha sido? No, yo no he querido cargar las tintas. La verdad es que, de alguna manera, a mí han dicho algunos lectores, y he leído por ahí en alguna reseña, que yo he hecho una novela negra que es una crítica social, ¿no? Yo creo que todas las novelas negras lo son. Pero, sobre todo, lo que yo he hecho también es una crónica, como te decía antes, social de las dos últimas décadas del siglo XX. Y cuando tú haces una crónica, tú no puedes ser amable, ni puedes maquillar. Yo he contado las cosas tal y como fueron. Y en ese sentido no he dejado de ser un observador, ¿no? Y he trasladado a la novela pues todo lo que he leído y toda la documentación de la que me he servido.
Entonces, no he querido exagerar lo más mínimo, ni he querido quedarme corto. Simplemente he querido hacer una foto fiel a la realidad de aquel entonces. Supongo que habrá gente a la que le moleste, es decir, algún policía de entonces, pero es que era así, amigo. Entonces, y a lo mejor otros piensan que me he quedado corto. Es decir, una persona que sufriera en sus carnes una paliza de la policía me puede decir, joder, pues es que la paliza que a mí me dieron fue todavía mayor, ¿no? Yo creo que queda muy claro el aroma de aquellos años, los modos de obrar en la policía y sobre todo la alegoría que yo hago en la novela, la simbología, es que Diego Álamo es la democracia y Roberto Guzmán es el franquismo que agoniza, ¿no? Y que se resiste como un animal, como un gato panza arriba, a ser enterrado, ¿no? Y por eso muere matando. Y como última pregunta, ¿en qué proyecto estás ahora? ¿Qué nos puedes contar de futuros libros de Javier? Pues estoy con otra novela, también policíaca, por poner la etiqueta, y luego también estoy trabajando en un ensayo. Estoy con 2 libros. Y bueno, pues colaborando también en distintos medios y muy, muy metido en estas 2 historias que son también ambiciosas y que me exigen también un trabajo de documentación exhaustivo, ¿no? Y en eso ando. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Tony. Y enhorabuena porque, ya te digo, o sea, un novelón. Desde aquí recomendar pues a todo el mundo que nos esté viendo la lectura de todos nosotros, porque vaya, la van a disfrutar sin lugar a dudas. Te lo agradezco mucho, ha sido un placer, Tony, hablar contigo. Y muchas gracias a la gente que nos ha estado viendo, por supuesto.